Antes de sumergirte en este poderoso viaje de redescubrimiento y fortaleza, pregúntate, ¿qué sucede cuando las palabras crueles de un esposo empujan a su mujer al límite? ¿Puede un insulto público convertirse en la chispa que reaviva el verdadero espíritu de una mujer? Si estás listo para presenciar una transformación asombrosa y una audaz recuperación de la dignidad, dale like a este video ahora mismo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte otras historias inspiradoras. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Capítulo 1. El punto de ruptura. Guillermo entró en el apartamento esa noche con su expresión habitual, fría y distante, como si cargara el peso de toda la ciudad sobre sus hombros. O al menos, eso era lo que quería que todos creyeran. Carmen, que estaba en la cocina terminando la cena, escuchó el portazo e instantáneamente supo que algo andaba mal. En los últimos años, había aprendido a leer las señales, el tono cortante de su voz, el sonido pesado de sus pasos, y lo peor de todo, el silencio sofocante que siempre precedía a su furia. ¡Carmen!, gritó desde el salón, sin siquiera molestarse en saludar o preguntar por los niños, Javier y Lucía, que jugaban en su habitación. ¿Viste el extracto de este mes, Bill? ¿A esto le llamas ser cuidadosa con el dinero? Su corazón se aceleró y la ansiedad la invadió. No importaba cómo respondiera. Sabía que él lo usaría en su contra. Con un paño de cocina aún en la mano, se dirigió con cautela al salón, donde Guillermo sostenía el extracto con una mirada de puro desprecio. «Compré algo de ropa para los niños y algunas cosas esenciales para el apartamento», dijo, tratando de mantener la compostura. Guillermo soltó una carcajada, pero no era de diversión. Estaba cargada de sarcasmo y crueldad. ¿Esenciales? ¿A eso le llamas tú esenciales? Despilfarras mi dinero en chatarra y actúas como si estuviera justificado. Dio un paso al frente y le arrojó el papel a la cara. Mira esto. Una tienda de cosméticos. ¿De verdad crees que una crema facial va a arreglar lo que el tiempo te ha hecho? Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Sus palabras eran brutales. La cortaron sin piedad. Intentó responder, pero su voz apenas era un susurro. Solo quería cuidarme un poco. ¿Cuidarte?, se burló él. Carmen, mírate. ¿De verdad crees que el maquillaje y la ropa van a ocultar en lo que te has convertido? Después de 2 hijos, ya no eres la mujer de la que solía estar orgulloso. Ahora, cuando te miro, todo lo que veo es a alguien que se ha marchitado. Se dio la vuelta, arrojando el papel sobre la mesa. Es por eso que llevaré a Sofía al evento de la empresa el sábado. Al menos ella sabe cómo presentarse adecuadamente en público. Carmen se quedó allí, congelada. ¿De verdad dijo eso? ¿Su joven asistente? Las palabras se repitieron en su cabeza mientras intentaba procesar el dolor. ¿Tú? No, no puedes hablar en serio, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Guillermo, impasible, simplemente se encogió de hombros como si no tuviera importancia. Se sirvió un whisky y continuó. Carmen, escucha con atención lo que voy a decirte. ¿Alguna vez te has sentido tan subestimada que casi lo creíste? Déjanos un comentario y comparte tu experiencia. ¡Basta! ¡No puedes dejar que ese hombre siga destruyéndote! La voz de Lucía la interrumpió tan pronto como Carmen dejó de hablar. No eres un mueble en su casa, ni una decoración de la que se ha cansado. Eres una mujer extraordinaria. ¿Me escuchas? Extraordinaria. Y necesitas empezar a creerlo. Lucía, no es tan simple, respondió Carmen, sintiendo el peso de las palabras de su amiga. Aunque en el fondo, sabía que Lucía tenía razón. Intentar levantarse después de años de ser derribada se sentía como mover montañas.
Su corazón dolía con una pesadez familiar, una especie de desesperación silenciosa que se había vuelto demasiado cómoda con los años. Cada vez que pensaba en liberarse, el miedo se entrelazaba con su determinación, como enredaderas. ¿Cómo sería la vida sin Guillermo? Sin las rutinas, por dolorosas que fueran, que le daban a su mundo algún tipo de estructura. No es simple, admitió Lucía. Pero tampoco es imposible. Piensa en ti. Piensa en tus hijos. ¿Qué les estás mostrando si dejas que alguien te trate así? Carmen, no eres la sombra que Guillermo quiere que creas que eres. Él ha tratado de apagar tu luz, pero todavía está ahí. Solo necesitas dejarla brillar. Sus palabras calaron hondo. Carmen se sentó en silencio, mirando la mesa de la cocina. Su mirada se perdió, recordando el comienzo de su matrimonio, cuando estaba llena de ambición y confianza. Recordó cómo había dejado su trabajo como diseñadora gráfica para cuidar de su familia, creyendo que era la mejor decisión para todos. Pero con el tiempo, Guillermo había despojado de alegría su mundo, reemplazándola con deber, crítica y silencio. Se aseguró de que nunca olvidara que ella no era suficiente. Recordó las innumerables noches en las que había llorado en silencio en el baño, secándose las lágrimas con una toalla para que los niños no la oyeran. La forma en que las palabras de Guillermo se aferraban a ella, palabras que le decían que era menos de lo que había sido, que se había vuelto invisible, resonaban con más fuerza en los momentos de tranquilidad. Y ahora, en esta mesa, algo dentro de ella parpadeó. Un pequeño susurro, apenas audible, pero persistente. Quizás mereces más. «Carmen, ¿sigues ahí?», preguntó Lucía en voz baja. «Estoy aquí», respondió. Su voz era tranquila, pero firme. «Bien, porque esto es lo que vamos a hacer. Quiero que te levantes, te mires al espejo y te digas a ti misma, merezco más que esto. Luego quiero que pienses en lo que te hace feliz, en lo que necesitas. Y este sábado, cuando Guillermo lleve a esa chica al evento del que te desinvitó, quiero que le demuestres que no puede borrarte, que sigue siendo esa mujer hermosa, fuerte y segura de sí misma. ¿Entendido?». Carmen guardó silencio por un momento. Algo en la voz de Lucía encendió una pequeña chispa dentro de ella. Una chispa que comenzó a quemar la niebla de la duda. Se imaginó a sí misma de pie, no solo frente a un espejo, sino en su propia piel. ¿Podría volver a ser esa mujer? ¿Podría volver a creer en sí misma? Por primera vez en mucho tiempo, la idea no parecía imposible, sino necesaria. «Lo intentaré», susurró, aún insegura. «No», dijo Lucía con firmeza. «No vas a intentarlo. Vas a hacerlo. Y una vez que lo hagas, verás que Guillermo no tiene poder sobre ti. Tú eliges quién eres, no él». Carmen colgó la llamada sintiéndose un poco más ligera, aunque su pecho todavía le dolía. Pero las palabras de Lucía sembraron algo dentro de ella, una semilla de fuerza. «Tú eliges quién eres, no él». La frase se repetía en su mente mientras recogía los platos de la cena. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen se sentó frente al ordenador. Abrió un navegador y empezó a buscar. Salones de belleza, tutoriales de maquillaje, guías de estilo. Se sentía nerviosa, pero también un poco emocionada. Cada clic era un pequeño acto de rebelión, un pequeño ladrillo en una nueva base. En la habitación de al lado, Guillermo roncaba, ajeno al cambio que comenzaba dentro de su esposa. Carmen cerró el portátil con una leve sonrisa en los labios. Aún había miedo, pero por primera vez en años, había algo más poderoso. Determinación.
No te pierdas el resto de la historia. ¿Qué crees que hará Carmen a continuación? Comparte tus predicciones en los comentarios. Si te está gustando, no olvides darle un gran like al video. Capítulo 2. La venganza se sirve en la tarjeta Guillermo. El día de hoy iba a financiar su propia caída. Carmen aún podía oír la voz de Guillermo de la noche anterior. Mira esta tienda de cosméticos. ¿De verdad crees que una crema va a arreglar lo que el tiempo te ha hecho? La rabia subió a su pecho como un fuego. Si él realmente creía que ella no era suficiente, entonces le demostraría lo equivocado que estaba. Y si su mundo giraba en torno al dinero, el estatus y la imagen, entonces su preciada tarjeta de crédito estaba a punto de convertirse en el arma para su propia lección. Con una sonrisa irónica en los labios, Carmen se levantó, agarró su bolso y salió por la puerta. El Corte Inglés, en el corazón de Madrid, vibraba con la energía de la mañana. Carmen entró, con una nueva determinación en su paso, enfocada en un solo objetivo: reinventarse. Su primera parada, la moda de alta gama. Se movió por el pasillo de la boutique con el corazón acelerado, no por la ansiedad, sino por una mezcla emocionante de desafío e intención. Ya no era la esposa tranquila y modesta que observaba con cautela sus gastos por miedo al juicio de Guillermo. No, hoy era algo completamente diferente. Sus pasos resonaban con un propósito. Cada zancada, una rebelión silenciosa. Los escaparates inmaculados reflejaban a una mujer que, por primera vez en años, entraba en un espacio no para desaparecer, sino para ser vista. El olor a cuero nuevo, perfumes caros y madera pulida infundía en el aire la posibilidad. Este era su campo de batalla, y había llegado armada con coraje y la tarjeta platino de Guillermo. Entró en una de las boutiques de diseñadores más exclusivas y fue recibida por una joven asistente de ventas, perfectamente vestida, que le ofreció una sonrisa amable. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó la asistente. Carmen respiró hondo, levantando la barbilla, con una confianza que no había sentido en años. «Necesito un armario completo», dijo. «Vestidos, pantalones, blusas, todo, y quiero que cada pieza sea una declaración». La asistente parpadeó sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura. «Por aquí, por favor. Acabamos de recibir una nueva colección que podría ser exactamente lo que está buscando». Durante las siguientes 2 horas, Carmen se probó vestidos elegantes que se ajustaban a su figura, blusas de seda que realzaban su tez y pantalones sastre que le quedaban perfectos. Con cada mirada en el espejo, veía cómo una parte de sí misma regresaba, una versión enterrada durante mucho tiempo bajo la constante desaprobación de Guillermo. Cada prueba se sintió como una terapia. A medida que las cremalleras subían y la tela se deslizaba sobre su piel, no solo estaba vistiendo un cuerpo, sino que estaba reviviendo un alma. Vio cómo sus hombros se enderezaban. Su sonrisa se volvía menos forzada, más genuina. Esto no era una indulgencia, era una recuperación. «Este vestido rojo», dijo la asistente, ajustando el ajuste de una pieza esculpida alrededor de la cintura de Carmen. «Parece que fue diseñado solo para usted». Carmen se volvió hacia el espejo. El material la abrazaba como una segunda piel, y el rojo vibrante irradiaba fuerza y energía. Ella sonrió, genuinamente complacida. «Me lo llevo», dijo. «Y el negro, el verde esmeralda, y los tacones que combinen con cada uno». Salió de la boutique con los brazos llenos de lujosas bolsas de la compra y una sensación que no había sentido en años. Orgullo por sí misma,
Pero aún no había terminado. No iba a perderse ni un solo detalle. Su siguiente parada fue una zapatería de diseño. Se movió por los pasillos con un propósito, seleccionando tacones refinados y audaces. Cada par se sentía como una declaración. Puedo valerme por mí misma. Puedo caminar con propósito. Eligió tacones de aguja de charol negro, zapatos de salón de terciopelo rojo y tacones atemporales que combinarían con cualquier cosa. La asistente, claramente impresionada, sonrió mientras registraba la compra. «Tiene un gusto excelente, señora. Estos zapatos son simplemente... ¡Wow! Impresionantes». Carmen le ofreció una sonrisa tranquila y segura. «Gracias, me los merezco». Su voz no vaciló, ni siquiera un poco. La simple frase no fue pronunciada con arrogancia. Llevaba años de dolor no expresado, de resiliencia silenciosa y una tranquila recuperación de poder. Durante tanto tiempo, incluso las indulgencias más pequeñas le habían sido negadas. Cada par de zapatos se sentía como una pieza de armadura, protegiéndola contra los años de duda y erosión emocional. Con aún más bolsas de la compra en la mano, salió y se dirigió a la pieza final de su transformación. La peluquería a la que entró era una de las más exclusivas de todo Madrid. Carmen había oído rumores sobre ella antes, pero nunca se había atrevido a cruzar sus puertas. Ahora las abrió sin dudarlo. La recibió una estilista con un peinado corto y vibrante, que le dio una cálida bienvenida. «Bienvenida, señora. ¿Qué podemos hacer por usted hoy?», preguntó la estilista. Carmen se sentó frente a un espejo de cuerpo entero y respiró hondo antes de responder. «Quiero una transformación, una completa. No quiero que nadie me reconozca cuando salga de aquí. Quiero ser nueva». La estilista sonrió, claramente energizada por el desafío. «Entonces ha venido al lugar correcto. Déjelo todo en nuestras manos». Mientras la estilista recogía herramientas y productos, las manos de Carmen descansaban en su regazo, apretadas por un momento antes de relajarse. Había vulnerabilidad en su petición, pero también coraje. Coraje para desprenderse de la cáscara a la que se había visto obligada durante años. Esto no era solo un cambio de imagen. Era una declaración. Durante horas, Carmen se entregó al proceso. Primero, le trataron el cabello con un acondicionamiento profundo. Luego vinieron las tijeras, cortando con precisión, dándole forma a un bob elegante y contemporáneo que enmarcaba su rostro a la perfección. Una vez hecho, se aplicó un color de tono cálido, dándole a su cabello un acabado vibrante y luminoso. A continuación, se sentó con una maquilladora que trabajó hábilmente, delineando sus ojos con tonos intensos que profundizaban su mirada, difuminando tonos tierra que los hacían brillar. Sus labios fueron pintados de un rojo audaz y lujoso. Confianza y poder en una sola pasada. Cada pincelada se sintió como un toque curativo. A medida que los colores florecían en su rostro, Carmen sintió que algo se desbloqueaba dentro de ella, una versión de sí misma que pensó que se había perdido para siempre. El espejo ya no era solo vidrio, era una ventana a un ser que finalmente estaba lista para recuperar. Cuando Carmen se miró al espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. Se sintió como un renacimiento. Sus manos temblaron ligeramente mientras pasaba los dedos por su nuevo cabello. «¿Qué le parece?», preguntó la estilista. Carmen sonrió. Y esta vez no fue una sonrisa tentativa o insegura. Era la sonrisa de alguien que conocía su valor. «Me encanta. Es perfecto». En la caja, la recepcionista le entregó el total
con una sonrisa alegre. Carmen entregó la tarjeta de crédito de Guillermo sin inmutarse. Que pague por el daño que ha hecho, pensó. Esa tarde, Carmen regresó a casa con los brazos llenos de bolsas. Sus hijos corrieron hacia ella con risas y brazos abiertos. Pero Guillermo no estaba allí. Todavía estaba en la oficina, probablemente preparándose para el evento del fin de semana, disfrutando de su tiempo con Sofía. Carmen dejó las bolsas en la habitación y se encontró con su reflejo en el espejo. Por primera vez en años, no vio a alguien roto. Vio a una mujer fuerte e impresionante que recuperaba su identidad. Antes de continuar, queremos saber de ti. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Capítulo 3. La gran entrada. El sábado finalmente llegó, trayendo consigo la tan esperada gala de la empresa de Guillermo. Carmen había orquestado cada pieza de este día como un general planeando una batalla. Porque en el fondo, eso era exactamente lo que se sentía. Una batalla. No era solo una noche glamurosa. Era su oportunidad de demostrarle a Guillermo, y a sí misma, que no era la mujer derrotada que él había descrito con sus palabras hirientes. Era algo mucho más. En casa, el ambiente estaba tenso. Guillermo había pasado toda la mañana absorto en llamadas y mensajes con su asistente Sofía, ultimando cada detalle para la noche. Se fue temprano para recogerla, sin siquiera reconocer a Carmen o a los niños. Ella lo vio salir por la puerta con su habitual aire de autosuficiencia, completamente ajeno a lo que se avecinaba. «Nos vemos más tarde, Carmen», dijo casualmente, mientras se ajustaba la corbata en el espejo de la entrada. «Y no me esperes despierta. Estaré ocupado toda la noche, Carmen». De pie junto al fregadero, fingiendo estar absorta en los platos, ella apenas giró la cabeza. Pero interiormente, una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. «No necesitas llamarme, Guillermo», pensó. «Nos veremos muy pronto, y no estarás preparado». Tan pronto como Guillermo se fue, Carmen entró en acción. Llevó a Javier y Lucía a la casa de Lucía, que se había ofrecido con entusiasmo a cuidar a los niños. «¿Lista para la gran revelación?», preguntó Lucía con una sonrisa juguetona, tomando las mochilas de los niños. Carmen asintió. Su pecho revoloteaba con una mezcla de nervios y anticipación. «Más que lista», respondió con una tranquila determinación, aunque un ligero brillo en sus ojos delataba su vulnerabilidad interior. «Recuerda lo que te dije», le recordó Lucía. «Esta noche no se trata solo de él, se trata de ti. Estás entrando en la versión de ti misma que siempre debiste ser». Carmen abrazó a su amiga con fuerza. Después de despedirse de los niños, regresó al salón para los preparativos finales. Este era su momento de transformación completa. El personal del salón la recibió como a la realeza. Tan pronto como se quitó el abrigo, la rodearon, trabajando en armonía para perfeccionar cada detalle. Su cabello, ahora peinado en ondas suaves y luminosas, caía con gracia. Su maquillaje, retocado para la ocasión, intensificó sus ojos y le dio la mirada de una mujer que sabía exactamente quién era. Finalmente, llegó el momento de ponerse el vestido rojo que había seleccionado días antes. Se ajustaba a su figura con precisión, con una abertura en el muslo que añadía la cantidad justa de audacia. Lo combinó con los tacones de aguja de charol negro que había comprado. Elegante, imponente, Carmen parecía haber salido directamente de una revista de moda. De pie frente al espejo de cuerpo entero, apenas se reconoció. Por primera vez en años, vio a la mujer que Guillermo había tratado de borrar, una mujer vibrante, radiante, llena de vida e innegablemente impresionante.
«Señorita Carmen, se ve absolutamente deslumbrante», dijo una de las estilistas, mirándola con admiración. Carmen sonrió, y esta vez no fue una expresión vacilante o tímida. Era la sonrisa de una mujer que conocía su valor, sin lugar a dudas. «Gracias. Estoy lista». «Gracias». El cóctel previo al evento se celebraba en un lujoso hotel en el centro de Madrid. Las luces del salón de baile brillaban como estrellas, proyectando un brillo cálido sobre la elegante decoración. La suave música orquestal flotaba en el aire, lo que se sumaba a la atmósfera refinada. Los invitados, ejecutivos, socios, empleados de alto nivel y sus acompañantes caminaban por la alfombra roja con vestidos de noche y esmoquín, listos para una noche de prestigio. Guillermo ya había llegado, del brazo de Sofía, que llevaba un vestido ajustado y corto que estaba atrayendo mucha atención. Algunos de los colegas de Guillermo intercambiaban miradas discretas, claramente incómodos con su elección de acompañante. Pero Guillermo, como de costumbre, estaba demasiado absorto en sí mismo para darse cuenta. «Guillermo, ¿cómo está Carmen?», preguntó uno de los socios principales, el señor López, dándole una palmada en la espalda. Guillermo se tensó ligeramente, pero mantuvo un tono casual. «Oh, decidió quedarse en casa. Este tipo de eventos no son realmente lo suyo». Se rió, pero había un destello de incomodidad en sus ojos. Rápidamente cambió la conversación para evitar más preguntas. Lo que Guillermo no sabía era que Carmen ya estaba en camino. Mientras su coche se detenía en el hotel, Carmen respiró hondo antes de salir. El chófer le abrió la puerta y al salir, la abertura de su vestido rojo reveló sus piernas a cada paso. Cada movimiento hacia la entrada hacía que las cabezas se giraran. «¿Quién es ella?», susurró uno de los empleados que ayudaba a los invitados con sus abrigos. «Ni idea», respondió otro, «pero parece sacada de una película». Los susurros se extendieron mientras Carmen se deslizaba por el vestíbulo del hotel, con la barbilla en alto, la mirada al frente, completamente imperturbable. Cuando llegó al gran salón de baile, las conversaciones se silenciaron. Todas las miradas se volvieron hacia ella, cautivadas. Había algo en su presencia, en la forma en que se movía, el poder en su postura que exigía atención. Guillermo estaba de espaldas a la entrada, riéndose de algo que Sofía había dicho. Cuando notó el repentino silencio en la sala, frunció el ceño y se dio la vuelta lentamente, solo para quedarse inmóvil. En la puerta estaba Carmen, con un aspecto como si fuera dueña del lugar. Sus ojos se abrieron de par en par, y su boca se abrió de par en par, en estado de shock. ¿Era ella? Por un momento, no podía creer lo que estaba viendo. Carmen se veía más impresionante de lo que podía recordar. No era solo su apariencia, era su aplomo, su confianza, la inconfundible sensación de independencia que irradiaba de ella. Esta no era la mujer a la que había menospreciado durante años. Se había transformado. A su lado, Sofía se movía incómodamente. La atención que antes había disfrutado se había desvanecido. Ahora cada mirada, cada susurro, cada jadeo de asombro en el salón de baile estaba dirigido a Carmen. «¿Qué demonios?», murmuró Guillermo por lo bajo. Carmen, completamente serena, se adentró más en el salón de baile, ignorándolo por completo. Uno de los socios principales de la empresa, el señor López, se acercó a ella con una sonrisa cálida y carismática. «Buenas noches, señora. ¿Nos hemos visto antes?», preguntó. Claramente impresionado por su elegancia, Carmen respondió con una tranquila confianza, extendiendo la mano. «Soy Carmen, la esposa de Guillermo». La expresión del señor López
cambió de sorpresa a una genuina admiración. Bueno, Guillermo ciertamente ha estado ocultando un tesoro. Por favor, acompáñame a la mesa principal. Usted merece ser el centro de esta noche. Carmen aceptó la invitación, con una gracia que dejó a Guillermo congelado en su asiento. Mientras caminaba con el señor López a la mesa reservada para la élite de la empresa, todo el salón de baile permaneció fijo en ella. El ambiente estaba electrificado con tensión, y Guillermo podía sentir cómo su control sobre su imagen, su autoridad, se desvanecía con cada paso que ella daba. Ahora estaba sentada entre las figuras más poderosas de la empresa, en el centro de la atención de la noche. Guillermo, aún inmovilizado en su asiento, solo podía observar el desarrollo público de todo lo que creía controlar. La mujer que había desestimado, menospreciado y dejado de lado durante años, era ahora la que dominaba la sala. Los susurros de admiración zumbaban por el espacio, y cada mirada de admiración, dirigida a Carmen, se sentía como una daga que se hundía más profundamente en el orgullo de Guillermo. Sofía, que había estado disfrutando de la atención momentos antes, ahora se movía nerviosa junto a Guillermo. Su atuendo, una vez atrevido y llamativo, ahora se veía chillón e inapropiado junto a la sofisticación natural de Carmen. Se acercó a Guillermo, tratando de que volviera su mirada. «Guillermo», susurró, tratando de sonreír. Pero sus ojos nunca abandonaron a Carmen, su expresión oscura con incredulidad y una furia apenas contenida. Un colega cercano se acercó y preguntó: «¿Quién es ella? Nunca mencionaste a tu esposa. Es extraordinaria». Guillermo apretó la mandíbula, forzando una sonrisa rígida y artificial. «Oh, esa es Carmen, mi esposa. Por lo general, no asiste a este tipo de eventos». Trató de sonar despectivo, pero la tensión en su voz lo traicionó. Su colega levantó una ceja, no convencido. «Bueno, tal vez debería. Ella tiene más presencia que cualquier otra persona en esta sala». Ese comentario golpeó a Guillermo como una bofetada. Su compostura, su estatus, la imagen que había cultivado con tanto cuidado, todo se estaba desmoronando frente a una sala llena de testigos. Mientras tanto, Carmen continuó su conversación con el señor López y los demás invitados de alto nivel en la mesa. Su risa era ligera. Sus ojos brillaban con seguridad en sí misma. Parecía que siempre había pertenecido allí. Incapaz de soportarlo más, Guillermo se levantó abruptamente de su asiento, ignorando la mirada desesperada de Sofía. «¿A dónde vas?», susurró ella. Pero Guillermo no respondió. Caminó hacia la mesa principal, su rostro endurecido por la furia. A su alrededor, el volumen de los murmullos aumentó. Todos los invitados giraron sus ojos hacia la escena que se desarrollaba, esperando a que comenzara la confrontación. «Disculpen», dijo Guillermo con un tono frío y cortante, interrumpiendo la conversación que Carmen estaba teniendo con el señor López y los demás en la mesa. Se acercó, bajando la voz, pero lo suficientemente fuerte como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. «¿Podemos hablar en privado?». Carmen miró hacia arriba lentamente. Sus ojos se encontraron con los suyos. No había miedo allí, ni sumisión. Solo una calma que inmediatamente lo desconcertó. «Absolutamente no, Guillermo», respondió ella, con un tono sereno mientras tomaba un sorbo de su vino. «Si tienes algo que decir, dilo. No tengo nada que ocultar». Sus palabras lo dejaron sin aliento. Él había esperado que ella se levantara, que lo siguiera sin dudarlo como siempre lo hacía, pero en cambio, ella se mantuvo firme frente a todos. «No creo que este sea el lugar para eso», murmuró, su voz más aguda ahora, tratando de mantener el control. Carmen dejó suavemente su copa sobre la mesa y cruzó las manos en su regazo.
Luego lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. ¿Esto? ¿Te refieres al hecho de que no estoy sentada en casa mientras tú te pavoneas esta noche? ¿O te refieres a que estoy demostrando que no soy la versión marchita de mí misma que creaste para que pudieras sentirte superior? El señor López, sentado a su lado, levantó una ceja, claramente intrigado. El resto de la mesa fingió interés en sus bebidas, pero la atención era innegable. Todos estaban escuchando. Guillermo apretó los puños, inclinándose más cerca mientras su voz bajaba a un susurro. «Carmen, no montes una escena». «¿Una escena?», sonrió ella. Pero ahora había acero detrás de la sonrisa. «¿Un juego?», respondió ella, su voz tranquila pero firme. «Guillermo, ¿crees que todos los años de tu desprecio, tu crítica, tu humillación fueron un juego?». Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio se llenara de peso. «Esto no es una escena, Guillermo. Es un recordatorio, para que nunca olvides quién soy realmente». Guillermo se sintió inestable, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Durante años, él había tomado las decisiones. Él había decidido lo que importaba, quién importaba. Pero ahora, Carmen estaba de pie frente a él, con algo que él pensó que había enterrado para siempre: su dignidad. El silencio alrededor de la mesa era denso. El señor López, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Carmen, debo decir que nos ha impresionado mucho esta noche. Es raro encontrar a alguien con tanta presencia y gracia. Espero que la veamos más en futuros eventos». Carmen le dio las gracias con una sonrisa suave y genuina. Guillermo, mientras tanto, se volvió hacia el señor López, con una mirada dividida entre la envidia y la incredulidad. Podía sentir cómo su control sobre todo se desvanecía. «Bueno», dijo Carmen, con un tono suave y sereno, «tal vez en el futuro seré una invitada habitual». Ella sabía perfectamente el golpe que esa frase le infligía al orgullo de Guillermo. Al otro lado de la sala, Sofía vio cómo se desarrollaba todo. Se sentía invisible, disminuida. Su plan de robar el centro de atención se había derrumbado por completo. Nadie la miraba. Nadie susurraba su nombre. Todas las miradas estaban puestas en Carmen, la mujer que, según Guillermo, ni siquiera debería estar allí. Guillermo intentó recuperar el control. «Señor López, discúlpeme, pero necesito hablar con mi esposa en privado. Es un asunto personal». El señor López se volvió hacia él, levantando una ceja. «Guillermo, creo que Carmen está perfectamente cómoda donde está, y francamente, parece tener mucho más que decir esta noche». La risa silenciosa que siguió en la mesa se sintió como una bofetada en la cara de Guillermo. Ya no había escapatoria a la humillación. Carmen se encontró con su mirada con una calma inquebrantable, y eso lo inquietó. «No te preocupes, Guillermo», dijo en voz baja. «Si necesitas un momento para recomponerte, puedo esperar. No tengo prisa». Guillermo apretó la mandíbula. No había nada que pudiera decir que empeorara las cosas. Carmen había ganado esta ronda, y lo había hecho públicamente. Mientras ella reanudaba su conversación con el señor López y los demás, Guillermo se dio la vuelta y se alejó, con los hombros rígidos y la expresión endurecida. La noche que había planeado meticulosamente se había convertido en un desastre. Regresó a su mesa como un hombre derrotado, cada paso más pesado que el anterior. Podía sentir las miradas siguiéndolo, algunas sorprendidas, otras despectivas, pero todas ellas testigos del momento en que su imagen cuidadosamente construida se resquebrajó. Carmen había cambiado la narrativa,
y él no tenía idea de cómo recuperarse. Cuando llegó a la mesa, Sofía lo recibió con una mirada incómoda, plenamente consciente de que la energía en la sala había cambiado. Su coqueta confianza se había desvanecido, reemplazada por una inseguridad incómoda. Ella trató de reanudar la conversación. «Guillermo», dijo, inclinándose más cerca, «¿qué acaba de pasar? ¿Por qué no me dijiste que vendría?» Él se volvió hacia ella, lentamente, con los ojos oscuros de furia contenida. «No lo sabía», espetó. La amargura en su voz era inconfundible. Sofía forzó una sonrisa, tratando de minimizar el daño. «Bueno, no te preocupes. A nadie le importa tanto». «Cállate, Sofía», ladró, interrumpiéndola abruptamente. «No tienes idea de lo que estás hablando». La brusquedad de su voz la sobresaltó, haciéndola encogerse en su asiento. Dolido y avergonzado, los ojos de Guillermo se dirigieron a la mesa principal, a Carmen. Ni siquiera había mirado en su dirección, y sin embargo, estaba desmantelando la imagen que él había trabajado tan duro para crear. Ella no lo necesitaba para brillar, y esa realidad lo destrozó. Mientras tanto, Carmen saboreaba cada segundo de su victoria. Cada intercambio con el señor López y los otros socios afirmaba todo lo que Guillermo había tratado de quitarle. Su autoestima, su confianza, su voz. Durante años, él la había convencido de que no era suficiente, de que su lugar estaba en las sombras mientras él se deleitaba con la atención. Pero esta noche, todo el salón de baile la vio por lo que realmente era. Una mujer de innegable fuerza, elegancia y presencia. «Carmen», preguntó el señor López, inclinándose con genuina curiosidad, «¿alguna vez ha considerado hacer proyectos de diseño de interiores corporativos?» Carmen se volvió hacia él con interés. «Bueno, solía trabajar como diseñadora de interiores», dijo, su tono neutro. «Pero lo dejé después de casarme». Aunque dijo las palabras con calma, un pequeño nudo se retorció en su estómago. Decirlo en voz alta, reconocer el sacrificio que había hecho por Guillermo, todavía le dolía. No fue solo la pérdida de un trabajo, fue la pérdida de su identidad, de la mujer vibrante que una vez vio la belleza en cada espacio y paleta de colores. La mujer que solía soñar en paneles de inspiración y planes de diseño. Había enterrado esa versión de sí misma en silencio, poco a poco, hasta que apenas recordaba lo que se sentía al crear algo para sí misma. El señor López asintió pensativo. «Qué lástima. Por lo que he visto esta noche, puedo decir que tiene un ojo perspicaz para los detalles. Si alguna vez piensa en volver al campo, creo que tendría mucho éxito. De hecho, mi empresa se está preparando para renovar algunas de nuestras oficinas». Dejó la oferta en el aire. La implicación era inconfundible. Carmen sonrió. Un destello de emoción se encendió en su pecho. ¿Podría realmente recuperar esa parte de su vida? La posibilidad agitó algo dentro de ella, una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que podría revivir una parte de sí misma enterrada hace mucho tiempo. Miedo de creer demasiado pronto que la vida podría ofrecerle más. Pero, sobre todo, era una posibilidad, y se sentía eléctrica. «Gracias, señor López. Lo consideraré seriamente». Su voz era sincera, y su sonrisa era cálida. El señor López parecía genuinamente complacido con su respuesta, y su conversación fluyó con naturalidad, ignorando por completo la mirada furiosa de Guillermo desde el otro lado del salón de baile. A medida que avanzaba la noche, Guillermo notó algo mucho peor que la admiración por Carmen. La gente había comenzado a susurrar sobre él. No pudo captar todas las palabras, pero no necesitaba hacerlo.
Las miradas de desaprobación lo decían todo. Los murmullos contenían la misma pregunta tácita. ¿Cómo podía un hombre como él tratar así a una mujer como ella? Cada mirada se sentía como un pinchazo que desgarraba la frágil imagen que había construido durante años. Ya no se trataba solo de perder el control sobre Carmen. Se trataba de perder el respeto de sus compañeros. Su imagen, la máscara que llevaba con tanta confianza, se estaba resquebrajando. Una fina capa de sudor comenzó a formarse en su frente. Nunca antes Guillermo había sentido su reputación amenazada. Siempre había sido el ganador, el respetado, el que tenía el control. Pero ahora era solo el hombre que había sido eclipsado por la misma mujer que había intentado menospreciar. No pudo soportarlo más. Se levantó bruscamente, ignorando a Sofía, que lo miraba con silenciosa desesperación. «¿A dónde vas?», susurró ella, pero él no respondió. Caminó directamente hacia la mesa principal, donde estaba sentada Carmen, aún en el centro de la atención de la noche. «Parece que te estás divirtiendo, Carmen», dijo con amargura, su voz tensa. Carmen miró hacia arriba con serenidad, como si hubiera estado esperando la interrupción. «Lo estoy, Guillermo. Gracias por preguntar». Su voz era suave, casi juguetona, y lo golpeó con fuerza. «Podemos hablar ahora», insistió. Su irritación crecía con la calma de ella. Antes de que Carmen pudiera responder, el señor López intervino. «Guillermo, con todo el debido respeto, Carmen parece estar disfrutando de su noche. Quizás podría esperar hasta que termine». Su tono era educado, pero firme, sin dejar lugar a la discusión. Los ojos de Guillermo se entrecerraron. ¿Desde cuándo su socio de negocios le hablaba así? «Este es un asunto personal», dijo rígidamente, aferrándose al poco control que le quedaba. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente se volvió hacia él con ojos firmes. «Creo que el señor López tiene razón», dijo. «Este no es el momento ni el lugar». Luego agregó con un tono frío. «Y además, no tengo nada más que decirte por ahora». El peso de sus palabras lo silenció por completo. Esa frase, «por ahora», dejaba claro que ella tenía las riendas ahora. Guillermo se quedó inmóvil, con los puños cerrados, la mandíbula apretada. No le quedaba nada que decir, porque Carmen se lo había quitado todo. No podía ganar esta batalla, ni aquí, ni ahora. Carmen se volvió hacia el señor López, ignorando por completo a Guillermo, quien se quedó de pie y se vio obligado a retirarse bajo las curiosas miradas de toda la sala. Ese camino de regreso a su asiento se sintió como una eternidad. Cada par de ojos en el salón de baile era un testigo silencioso de su caída. Cada mirada, un recordatorio de que el poder que una vez había ejercido con tanta facilidad se había evaporado en una sola noche. Cuando Guillermo regresó a su mesa, Sofía lo recibió con una mirada incómoda, plenamente consciente de que la energía en la sala se había desplazado. Su confianza coqueta se había desvanecido, reemplazada por una torpe inseguridad. Ella trató de reanudar la conversación. «Guillermo», dijo, inclinándose más cerca, «¿qué acaba de pasar? ¿Por qué no me dijiste que vendría?» Él se volvió hacia ella. Lentamente, con los ojos oscuros de furia contenida. «¡No lo sabía!», espetó. La amargura en su voz era inconfundible. Sofía forzó una sonrisa, tratando de minimizar el daño. «Bueno, no te preocupes. A nadie le importa tanto». «Cállate, Sofía», ladró, interrumpiéndola abruptamente. «No tienes idea de lo que estás hablando». La brusquedad de su voz la sobresaltó, haciéndola encogerse en su asiento. Herido y avergonzado,
Los ojos de Guillermo se dirigieron a la mesa principal, a Carmen. Ella ni siquiera había mirado en su dirección, y sin embargo, estaba desmantelando la imagen que él había trabajado tan duro para crear. Ella no lo necesitaba para brillar, y esa realidad lo destrozó. Mientras tanto, Carmen saboreaba cada segundo de su victoria. Cada intercambio con el señor López y los otros socios afirmaba todo lo que Guillermo había tratado de quitarle: su autoestima, su confianza, su voz. Durante años, él la había convencido de que no era suficiente, de que su lugar estaba en las sombras, mientras él se deleitaba con la atención. Pero esta noche, todo el salón de baile la vio por lo que realmente era: una mujer de innegable fuerza, elegancia y presencia. «Carmen», preguntó el señor López, inclinándose con genuina curiosidad, ¿alguna vez ha considerado hacer proyectos de diseño de interiores corporativos? Carmen se volvió hacia él con interés. «Bueno, solía trabajar como diseñadora de interiores», dijo, su tono neutro. «Pero lo dejé después de casarme». Aunque dijo las palabras con calma, un pequeño nudo se retorció en su estómago. Decirlo en voz alta, reconocer el sacrificio que había hecho por Guillermo, todavía le dolía. No fue solo la pérdida de un trabajo, fue la pérdida de su identidad, de la mujer vibrante que una vez vio la belleza en cada espacio y paleta de colores. La mujer que solía soñar en paneles de inspiración y planes de diseño. Había enterrado esa versión de sí misma en silencio, poco a poco, hasta que apenas recordaba lo que se sentía al crear algo para sí misma. El señor López asintió pensativo. «Qué lástima. Por lo que he visto esta noche puedo decir que tiene un ojo perspicaz para los detalles. Si alguna vez piensa en volver al campo, creo que tendría mucho éxito. De hecho, mi empresa se está preparando para renovar algunas de nuestras oficinas». Dejó la oferta en el aire. La implicación era inconfundible. Carmen sonrió. Un destello de emoción se encendió en su pecho. ¿Podría realmente recuperar esa parte de su vida? La posibilidad agitó algo dentro de ella, una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que podría revivir una parte de sí misma enterrada hace mucho tiempo. Miedo de creer demasiado pronto que la vida podría ofrecerle más. Pero, sobre todo, era una posibilidad. Y se sentía eléctrica. «Gracias, señor López. Lo consideraré seriamente». Su voz era sincera, y su sonrisa era cálida. El señor López parecía genuinamente complacido con su respuesta, y su conversación fluyó con naturalidad, ignorando por completo la mirada furiosa de Guillermo desde el otro lado del salón de baile. A medida que avanzaba la noche, Guillermo notó algo mucho peor que la admiración por Carmen. La gente había comenzado a susurrar sobre él. No pudo captar todas las palabras, pero no necesitaba hacerlo. Las miradas de desaprobación lo decían todo. Los murmullos contenían la misma pregunta tácita: ¿cómo podía un hombre como él tratar así a una mujer como ella? Cada mirada se sentía como un pinchazo que desgarraba la frágil imagen que había construido durante años. Ya no se trataba solo de perder el control sobre Carmen. Se trataba de perder el respeto de sus compañeros. Su imagen, la máscara que llevaba con tanta confianza, se estaba resquebrajando. Una fina capa de sudor comenzó a formarse en su frente. Nunca antes Guillermo había sentido su reputación amenazada. Siempre había sido el ganador, el respetado, el que tenía el control. Pero ahora era solo el hombre que había sido eclipsado por la misma mujer que había intentado menospreciar. No pudo soportarlo más. Se levantó bruscamente, ignorando a Sofía,
que lo miraba con silenciosa desesperación. «¿A dónde vas?», susurró ella, pero él no respondió. Caminó directamente hacia la mesa principal, donde estaba sentada Carmen, aún en el centro de la atención de la noche. «Parece que te estás divirtiendo, Carmen», dijo con amargura, su voz tensa. Carmen miró hacia arriba con serenidad, como si hubiera estado esperando la interrupción. «Lo estoy, Guillermo. Gracias por preguntar». Su voz era suave, casi juguetona, y lo golpeó con fuerza. «¿Podemos hablar ahora?», insistió. Su irritación crecía con la calma de ella. Antes de que Carmen pudiera responder, el señor López intervino. «Guillermo, con todo el debido respeto, Carmen parece estar disfrutando de su noche. Quizás podría esperar hasta que termine». Su tono era educado, pero firme, sin dejar lugar a la discusión. Los ojos de Guillermo se entrecerraron. ¿Desde cuándo su socio de negocios le hablaba así? «Este es un asunto personal», dijo rígidamente, aferrándose al poco control que le quedaba. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente se volvió hacia él, con ojos firmes. «Creo que el señor López tiene razón», dijo. «Este no es el momento ni el lugar». Luego agregó con un tono frío. «Y además, no tengo nada más que decirte por ahora». El peso de sus palabras lo silenció por completo. Esa frase, por ahora, dejaba claro que ella tenía las riendas ahora. Guillermo se quedó inmóvil, con los puños cerrados, la mandíbula apretada. No le quedaba nada que decir, porque Carmen se lo había quitado todo. No podía ganar esta batalla, ni aquí, ni ahora. Carmen se volvió hacia el señor López, ignorando por completo a Guillermo, quien se quedó de pie y se vio obligado a retirarse bajo las curiosas miradas de toda la sala. Ese camino de regreso a su asiento se sintió como una eternidad. Cada par de ojos en el salón de baile era un testigo silencioso de su caída. Cada mirada, un recordatorio de que el poder que una vez había ejercido con tanta facilidad se había evaporado en una sola noche. Cuando Guillermo regresó a su mesa, Sofía lo recibió con una mirada incómoda, plenamente consciente de que la energía en la sala se había desplazado. Su confianza coqueta se había desvanecido, reemplazada por una torpe inseguridad. Ella trató de reanudar la conversación. «Guillermo», dijo, inclinándose más cerca, «¿qué acaba de pasar? ¿Por qué no me dijiste que vendría?» Él se volvió hacia ella, lentamente, con los ojos oscuros de furia contenida. «No lo sabía», espetó. La amargura en su voz era inconfundible. Sofía forzó una sonrisa, tratando de minimizar el daño. «Bueno, no te preocupes. A nadie le importa tanto». «Cállate, Sofía», ladró, interrumpiéndola abruptamente. «No tienes idea de lo que estás hablando». La brusquedad de su voz la sobresaltó, haciéndola encogerse en su asiento. Herido y avergonzado, los ojos de Guillermo se dirigieron a la mesa principal, a Carmen. Ella ni siquiera había mirado en su dirección, y sin embargo, estaba desmantelando la imagen que él había trabajado tan duro para crear. Ella no lo necesitaba para brillar, y esa realidad lo destrozó. Mientras tanto, Carmen saboreaba cada segundo de su victoria. Cada intercambio con el señor López y los otros socios afirmaba todo lo que Guillermo había tratado de quitarle: su autoestima, su confianza, su voz. Durante años, él la había convencido de que no era suficiente, de que su lugar estaba en las sombras, mientras él se deleitaba con la atención. Pero esta noche, todo el salón de baile la vio por lo que realmente era: una mujer de innegable fuerza, elegancia y presencia. «Carmen», preguntó el señor López,
inclinándose con genuina curiosidad. ¿Alguna vez ha considerado hacer proyectos de diseño de interiores corporativos? Carmen se volvió hacia él con interés. Bueno, solía trabajar como diseñadora de interiores, dijo, su tono neutro. Pero lo dejé después de casarme. Aunque dijo las palabras con calma, un pequeño nudo se retorció en su estómago. Decirlo en voz alta, reconocer el sacrificio que había hecho por Guillermo, todavía le dolía. No fue solo la pérdida de un trabajo. Fue la pérdida de su identidad, de la mujer vibrante que una vez vio la belleza en cada espacio y paleta de colores. La mujer que solía soñar en paneles de inspiración y planes de diseño. Había enterrado esa versión de sí misma en silencio, poco a poco, hasta que apenas recordaba lo que se sentía al crear algo para sí misma. El señor López asintió pensativo. Qué lástima. Por lo que he visto esta noche, puedo decir que tiene un ojo perspicaz para los detalles. Si alguna vez piensa en volver al campo, creo que tendría mucho éxito. De hecho, mi empresa se está preparando para renovar algunas de nuestras oficinas. Dejó la oferta en el aire. La implicación era inconfundible. Carmen sonrió. Un destello de emoción se encendió en su pecho. ¿Podría realmente recuperar esa parte de su vida? La posibilidad agitó algo dentro de ella, una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que podría revivir una parte de sí misma enterrada hace mucho tiempo. Miedo de creer demasiado pronto que la vida podría ofrecerle más. Pero, sobre todo, era una posibilidad, y se sentía eléctrica. Gracias, señor López. Lo consideraré seriamente. Su voz era sincera, y su sonrisa era cálida. El señor López parecía genuinamente complacido con su respuesta, y su conversación fluyó con naturalidad, ignorando por completo la mirada furiosa de Guillermo desde el otro lado del salón de baile. A medida que avanzaba la noche, Guillermo notó algo mucho peor que la admiración por Carmen. La gente había comenzado a susurrar sobre él. No pudo captar todas las palabras, pero no necesitaba hacerlo. Las miradas de desaprobación lo decían todo. Los murmullos contenían la misma pregunta tácita. ¿Cómo podía un hombre como él tratar así a una mujer como ella? Cada mirada se sentía como un pinchazo que desgarraba la frágil imagen que había construido durante años. Ya no se trataba solo de perder el control sobre Carmen. Se trataba de perder el respeto de sus compañeros. Su imagen, la máscara que llevaba con tanta confianza, se estaba resquebrajando. Una fina capa de sudor comenzó a formarse en su frente. Nunca antes Guillermo había sentido su reputación amenazada. Siempre había sido el ganador, el respetado, el que tenía el control. Pero ahora era solo el hombre que había sido eclipsado por la misma mujer que había intentado menospreciar. No pudo soportarlo más. Se levantó bruscamente, ignorando a Sofía, que lo miraba con silenciosa desesperación. ¿A dónde vas?, susurró ella, pero él no respondió. Caminó directamente hacia la mesa principal, donde estaba sentada Carmen, aún en el centro de la atención de la noche. «Parece que te estás divirtiendo, Carmen», dijo con amargura, su voz tensa. Carmen miró hacia arriba con serenidad, como si hubiera estado esperando la interrupción. «Lo estoy, Guillermo. Gracias por preguntar». Su voz era suave, casi juguetona, y lo golpeó con fuerza. «¿Podemos hablar ahora?», insistió. Su irritación crecía con la calma de ella. Antes de que Carmen pudiera responder, el señor López intervino. «Guillermo, con todo el debido respeto, Carmen parece estar disfrutando de su noche. Quizás podría esperar hasta que termine». Su tono era educado, pero firme, sin dejar lugar a la discusión.
Los ojos de Guillermo se entrecerraron. ¿Desde cuándo su socio de negocios le hablaba así? Este es un asunto personal, dijo rígidamente, aferrándose al poco control que le quedaba. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente se volvió hacia él con ojos firmes. Creo que el señor López tiene razón, dijo. Este no es el momento ni el lugar. Luego agregó con un tono frío. Y además, no tengo nada más que decirte por ahora. El peso de sus palabras lo silenció por completo. Esa frase, por ahora, dejaba claro que ella tenía las riendas ahora. Guillermo se quedó inmóvil, con los puños cerrados, la mandíbula apretada. No le quedaba nada que decir, porque Carmen se lo había quitado todo. No podía ganar esta batalla, ni aquí ni ahora. Carmen se volvió hacia el señor López, ignorando por completo a Guillermo, quien se quedó de pie y se vio obligado a retirarse bajo las curiosas miradas de toda la sala. Ese camino de regreso a su asiento se sintió como una eternidad. Cada par de ojos en el salón de baile era un testigo silencioso de su caída. Cada mirada, un recordatorio de que el poder que una vez había ejercido con tanta facilidad se había evaporado en una sola noche. Cuando Guillermo regresó a su mesa, Sofía lo recibió con una mirada incómoda, plenamente consciente de que la energía en la sala se había desplazado. Su confianza coqueta se había desvanecido, reemplazada por una torpe inseguridad. Ella trató de reanudar la conversación. Guillermo, dijo, inclinándose más cerca. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué no me dijiste que vendría? Él se volvió hacia ella, lentamente, con los ojos oscuros de furia contenida. «No lo sabía», espetó. La amargura en su voz era inconfundible. Sofía forzó una sonrisa, tratando de minimizar el daño. «Bueno, no te preocupes. A nadie le importa tanto». «Cállate, Sofía», ladró, interrumpiéndola abruptamente. «No tienes idea de lo que estás hablando». La brusquedad de su voz la sobresaltó, haciéndola encogerse en su asiento. Herido y avergonzado, los ojos de Guillermo se dirigieron a la mesa principal, a Carmen. Ella ni siquiera había mirado en su dirección, y sin embargo, estaba desmantelando la imagen que él había trabajado tan duro para crear. Ella no lo necesitaba para brillar, y esa realidad lo destrozó. Mientras tanto, Carmen saboreaba cada segundo de su victoria. Cada intercambio con el señor López y los otros socios afirmaba todo lo que Guillermo había tratado de quitarle. Su autoestima, su confianza, su voz. Durante años, él la había convencido de que no era suficiente, de que su lugar estaba en las sombras mientras él se deleitaba con la atención. Pero esta noche, todo el salón de baile la vio por lo que realmente era, una mujer de innegable fuerza, elegancia y presencia. «Carmen», preguntó el señor López, inclinándose con genuina curiosidad. «¿Alguna vez ha considerado hacer proyectos de diseño de interiores corporativos?» Carmen se volvió hacia él con interés. «Bueno, solía trabajar como diseñadora de interiores», dijo, su tono neutro. «Pero lo dejé después de casarme». Aunque dijo las palabras con calma, un pequeño nudo se retorció en su estómago. Decirlo en voz alta, reconocer el sacrificio que había hecho por Guillermo, todavía le dolía. No fue solo la pérdida de un trabajo, fue la pérdida de su identidad, de la mujer vibrante que una vez vio la belleza en cada espacio y paleta de colores. La mujer que solía soñar en paneles de inspiración y planes de diseño. Había enterrado esa versión de sí misma en silencio, poco a poco, hasta que apenas recordaba lo que se sentía al crear algo para sí misma. El señor López asintió pensativo. «Qué lástima.
Por lo que he visto esta noche puedo decir que tiene un ojo perspicaz para los detalles. Si alguna vez piensa en volver al campo, creo que tendría mucho éxito. De hecho, mi empresa se está preparando para renovar algunas de nuestras oficinas. Dejó la oferta en el aire. La implicación era inconfundible. Carmen sonrió. Un destello de emoción se encendió en su pecho. ¿Podría realmente recuperar esa parte de su vida? La posibilidad agitó algo dentro de ella, una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que podría revivir una parte de sí misma enterrada hace mucho tiempo. Miedo de creer demasiado pronto que la vida podría ofrecerle más. Pero, sobre todo, era una posibilidad. Y se sentía eléctrica. Gracias, señor López. Lo consideraré seriamente. Su voz era sincera, y su sonrisa era cálida. El señor López parecía genuinamente complacido con su respuesta, y su conversación fluyó con naturalidad, ignorando por completo la mirada furiosa de Guillermo desde el otro lado del salón de baile. A medida que avanzaba la noche, Guillermo notó algo mucho peor que la admiración por Carmen. La gente había comenzado a susurrar sobre él. No pudo captar todas las palabras, pero no necesitaba hacerlo. Las miradas de desaprobación lo decían todo. Los murmullos contenían la misma pregunta tácita. ¿Cómo podía un hombre como él tratar así a una mujer como ella? Cada mirada se sentía como un pinchazo que desgarraba la frágil imagen que había construido durante años. Ya no se trataba solo de perder el control sobre Carmen. Se trataba de perder el respeto de sus compañeros. Su imagen, la máscara que llevaba con tanta confianza, se estaba resquebrajando. Una fina capa de sudor comenzó a formarse en su frente. Nunca antes Guillermo había sentido su reputación amenazada. Siempre había sido el ganador, el respetado, el que tenía el control. Pero ahora era solo el hombre que había sido eclipsado por la misma mujer que había intentado menospreciar. No pudo soportarlo más. Se levantó bruscamente, ignorando a Sofía, que lo miraba con silenciosa desesperación. «¿A dónde vas?», susurró ella, pero él no respondió. Caminó directamente hacia la mesa principal, donde estaba sentada Carmen, aún en el centro de la atención de la noche. «Parece que te estás divirtiendo, Carmen», dijo con amargura, su voz tensa. Carmen miró hacia arriba con serenidad, como si hubiera estado esperando la interrupción. «Lo estoy, Guillermo. Gracias por preguntar». Su voz era suave, casi juguetona, y lo golpeó con fuerza. «¿Podemos hablar ahora?», insistió. Su irritación crecía con la calma de ella. Antes de que Carmen pudiera responder, el señor López intervino. «Guillermo, con todo el debido respeto, Carmen parece estar disfrutando de su noche. Quizás podría esperar hasta que termine». Su tono era educado, pero firme, sin dejar lugar a la discusión. Los ojos de Guillermo se entrecerraron. ¿Desde cuándo su socio de negocios le hablaba así? «Este es un asunto personal», dijo rígidamente, aferrándose al poco control que le quedaba. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente se volvió hacia él con ojos firmes. «Creo que el señor López tiene razón», dijo. «Este no es el momento ni el lugar». Luego agregó con un tono frío. «Y además, no tengo nada más que decirte por ahora». El peso de sus palabras lo silenció por completo. Esa frase, «por ahora», dejaba claro que ella tenía las riendas ahora. Guillermo se quedó inmóvil, con los puños cerrados, la mandíbula apretada. No le quedaba nada que decir, porque Carmen se lo había quitado todo. No podía ganar esta batalla, ni aquí ni ahora. Carmen se volvió hacia el señor López, ignorando por completo a Guillermo.
quien se quedó de pie y se vio obligado a retirarse bajo las curiosas miradas de toda la sala. Ese camino de regreso a su asiento se sintió como una eternidad. Cada par de ojos en el salón de baile era un testigo silencioso de su caída. Cada mirada, un recordatorio de que el poder que una vez había ejercido con tanta facilidad se había evaporado en una sola noche. Cuando Guillermo regresó a su mesa, Sofía lo recibió con una mirada incómoda, plenamente consciente de que la energía en la sala se había desplazado. Su confianza coqueta se había desvanecido, reemplazada por una torpe inseguridad. Ella trató de reanudar la conversación. «Guillermo», dijo, inclinándose más cerca, «¿qué acaba de pasar? ¿Por qué no me dijiste que vendría?» Él se volvió hacia ella, lentamente, con los ojos oscuros de furia contenida. «No lo sabía», espetó. La amargura en su voz era inconfundible. Sofía forzó una sonrisa, tratando de minimizar el daño. «Bueno, no te preocupes. A nadie le importa tanto». «Cállate, Sofía», ladró, interrumpiéndola abruptamente. «No tienes idea de lo que estás hablando». La brusquedad de su voz la sobresaltó, haciéndola encogerse en su asiento. Herido y avergonzado, los ojos de Guillermo se dirigieron a la mesa principal, a Carmen. Ella ni siquiera había mirado en su dirección, y sin embargo, estaba desmantelando la imagen que él había trabajado tan duro para crear. Ella no lo necesitaba para brillar, y esa realidad lo destrozó. Capítulo 4. El camino a la libertad. Carmen se despertó a la mañana siguiente en la habitación de invitados de la casa de Lucía. La luz del sol se filtraba por las suaves cortinas, y el sonido distante de sus hijos jugando en el salón le trajo una suave sonrisa a su rostro. Había dormido en paz, sin tensión, sin miedo, sin Guillermo. Por primera vez en años, se sintió ingrávida, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Sentada en la cama, Carmen cerró los ojos brevemente, reviviendo los momentos de la noche anterior. Su poderosa entrada, la reacción atónita de Guillermo y las palabras que había pronunciado sin un temblor. Nunca se había imaginado a sí misma capaz de enfrentarlo tan públicamente, pero lo había hecho y había prevalecido. Ahora, con la mente clara, Carmen sabía que esta no era solo una victoria personal. Era un punto de inflexión, el comienzo de algo mucho más permanente. Se levantó, se lavó la cara y se miró al espejo. Lo que vio reflejado no era la misma mujer de hace meses. Su cabello, aún peinado de la noche anterior, enmarcaba un rostro lleno de propósito. La vieja incertidumbre en sus ojos se había ido, reemplazada por la determinación. Ahora había fuego, había fuerza. Había una mujer que finalmente conocía su valor. En la cocina, Lucía la esperaba con una taza de café caliente y su habitual sonrisa amable. «¿Y cómo se siente la estrella de anoche esta mañana?», preguntó Lucía, deslizándole otra taza. Carmen se sentó en la mesa y envolvió sus manos alrededor de la taza, saboreando el calor. «Me siento libre», dijo, con una sonrisa tranquila pero segura. «Y lista». Lucía levantó una ceja. «¿Lista para qué?». Carmen tomó un sorbo. Luego miró a su amiga directamente a los ojos. «Lista para terminar con esto. Voy a solicitar el divorcio». Lucía dejó la taza con un suave golpe, desconcertada. «¿Estás segura?». «Más que nunca», respondió Carmen sin dudarlo. «Anoche no se trataba solo de confrontarlo. Se trataba de terminar con esto, para siempre». «Guillermo me ha menospreciado durante años, Lucía. Me ha tratado como si fuera desechable, algo que podía controlar y luego dejar de lado cuando le conviniera. Pero eso termina ahora. Ya no soy esa mujer.
Lucía la miró en silencio durante un largo momento, dejando que las palabras se asimilaran. Luego, una sonrisa de orgullo se extendió lentamente por su rostro. Esa es la Carmen que siempre supe que estaba ahí. Carmen se acercó a la mesa y apretó suavemente la mano de su amiga. Gracias por todo, Lucía. Por cuidarme, por cuidar de los niños, por recordarme quién soy realmente. No podría haber hecho esto sin ti. Su voz tembló un poco, no por debilidad, sino por la abrumadora gratitud que inundó su pecho. Esta era la primera vez en mucho tiempo que se sentía verdaderamente vista. No me des las gracias, dijo Lucía en un tono cálido pero firme. Solo prométeme que nunca volverás a perderte. Carmen asintió. Y en sus ojos no había duda ni vacilación. No había vuelta atrás. Más tarde ese día, Carmen regresó a su casa con los niños. Mientras conducía, su mente estaba serena. Sabía que lo que se avecinaba no sería fácil, que Guillermo contraatacaría. Pero también sabía que estaba lista. El silencio dentro del coche no era pesado, era pacífico, y cada mirada a sus hijos en el espejo retrovisor le recordaba por qué tenía que mantenerse fuerte. Por primera vez en años, no tenía miedo. Cuando llegaron, los niños corrieron felices a sus habitaciones, riendo y jugando, mientras Carmen entraba al salón. Guillermo estaba allí, sentado en el sofá, pegado a su teléfono. Fruncía el ceño y se veía exhausto, todavía claramente afectado por la noche anterior. Levantó la vista cuando ella entró. Así que finalmente decidiste volver a casa, dijo con sarcasmo, poniendo su teléfono sobre la mesa. Espero que te hayas divertido jugando a la esposa fugitiva en casa de tu amiga mientras yo limpiaba tu espectáculo. Carmen se encontró con su tono con una tranquila indiferencia. Guillermo, tenemos que hablar. Él parpadeó, sorprendido por su compostura. ¿Hablar de qué? Ella se sentó frente a él, su postura erguida, su voz inquebrantable. Voy a solicitar el divorcio. Las palabras no temblaron. Fueron medidas y fuertes, pronunciadas como un veredicto, no una pregunta. Las palabras golpearon como un puñetazo. Guillermo la miró como si no entendiera. ¿Qué acabas de decir? ¿Me has oído? Respondió Carmen. Quiero el divorcio. Esto se acabó. Él soltó una risa seca y amarga. Has perdido la cabeza, Carmen. Después de todo lo que te he dado, después de todos estos años, ¿de verdad vas a tirarlo todo por la borda? No estoy tirando nada por la borda, dijo ella. Tú hiciste eso, Guillermo, cuando elegiste degradarme, cuando pusiste tu orgullo y tu imagen por encima de tu familia. Tú terminaste con esto hace mucho tiempo. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Guillermo se levantó, caminando por la habitación como un animal enjaulado. Estás reaccionando de forma exagerada. Lo de anoche fue solo un malentendido. Estaba enojado, eso es todo. Sabes que no quise decir nada con eso. Su voz se quebró de desesperación, pero sus ojos lo traicionaron. Sabía que las excusas eran débiles y, lo que es peor, ineficaces. Tropezó con sus palabras, tratando de encontrar algo que funcionara. Carmen levantó una mano para silenciarlo. No me des excusas. No estoy aquí para eso. Estoy aquí para decirte que esto se resolverá, pero ya no en tus términos. Lo haremos en la corte. La expresión de Guillermo se endureció. ¿Qué estás diciendo? Conozco mis derechos, dijo ella claramente. Tengo derecho a la mitad de todo. La casa, los ahorros, todo. Puedes luchar, pero no me echaré atrás. Ya no seré tu felpudo. He terminado de dejar que me humilles. Guillermo apretó los puños a los lados. Su mandíbula se apretó mientras luchaba por contener su rabia. Oh, ¿así que ahora también eres una experta en leyes, Carmen? Se burló amargamente. ¿De dónde salió esta versión de ti? Carmen se levantó lentamente, mirándolo a los ojos, de frente.
Vino del dolor que me causaste. Vino de las noches en que lloré hasta quedarme dormida por tus palabras. Vino de los años que pasé creyendo que no era suficiente. Su voz no tembló. Su espalda estaba recta. Su barbilla estaba en alto, no por desafío, sino porque finalmente entendía el peso que había cargado durante tanto tiempo y había terminado de cargarlo. Dio un paso al frente. Y ahora, Guillermo, esa mujer rota que dejaste atrás se está levantando, y te prometo que nunca volverá a caer. Cada palabra cayó como un martillo, medida, deliberada e irrevocable. Guillermo la miró fijamente, tratando de ejercer dominio, pero fue inútil. Ella ya no era la misma mujer. Esto se resolverá en la corte, repitió Carmen con calma. Y no me importa cuánto tiempo lleve. Me aseguraré de obtener todo a lo que tengo derecho. Y tú vas a aprender lo que significa tratar a la gente como basura. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Guillermo abrió la boca, pero no salió nada. Ella le había quitado incluso su última arma, la intimidación. Sin decir otra palabra, Carmen se dio la vuelta y caminó hacia su dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Exhaló profundamente. Una mezcla de finalidad y liberación la invadió. Había recuperado su poder, y no lo perdería de nuevo. Guillermo se quedó inmóvil en el sofá, aturdido por todo lo que ella había dicho. Sus palabras resonaban en su cabeza. Ya no vas a usarme como felpudo. Esto se resolverá legalmente. Vas a aprender que no puedes tratar a la gente como me trataste a mí. Por primera vez en su vida, Guillermo estaba verdaderamente perdido. Siempre había tomado las decisiones. Siempre había dictado las reglas. Pero ahora el juego había cambiado, y él ya no tenía el control. Las paredes de la casa que una vez gobernó ahora se sentían ajenas. Cada rincón resonaba con una sensación de derrota de la que no podía escapar. De repente, se levantó y se dirigió a su oficina, cerrando la puerta de un portazo. Inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Su primera llamada fue a un abogado amigo, pero la respuesta no fue la que quería oír. «Guillermo», dijo la voz al otro lado, sin rodeos. «Si Carmen lleva esto a la corte, estás en problemas. Ella tiene pleno derecho a la mitad de todo, especialmente si has usado las finanzas conjuntas para gastos personales». Guillermo se quedó en silencio. La realidad estaba empezando a calar. Toda su bravuconería, todos sus años de manipulación, se estaban desmoronando. Carmen no estaba mintiendo, y lo que es peor, estaba informada. Esa noche, Guillermo dio vueltas en la cama, mientras Carmen dormía profundamente, en paz a su lado. Eso lo enfureció más que nada. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Cómo podía estar ya en paz, como si hubiera ganado? Pero en el fondo, Guillermo sabía la respuesta. Porque había ganado. A la mañana siguiente, Carmen se levantó temprano como de costumbre. Pero esta vez, algo era diferente. Su energía estaba enfocada, centrada, fuerte. Preparó el menú para Javier y Lucía, los ayudó a vestirse y a prepararse para la escuela, mientras Guillermo permanecía encerrado en su oficina, evitándola por completo. Una vez que los niños se fueron, Carmen se sentó en el salón, con una carpeta en la mano. Dentro estaba todo lo que había reunido en los últimos días. Extractos bancarios, avisos legales, registros financieros. Carmen tenía todo perfectamente organizado en una carpeta sobre la mesa de café. Cada página era una prueba, cada detalle, un paso hacia la libertad. Ahora tenía el control, y por primera vez en su vida, ese control no se sentía como un coraje prestado.
Se sentía ganado, tangible, irrefutable. Cuando Guillermo finalmente salió de su oficina y vio a Carmen sentada allí, esa carpeta abierta frente a ella, inmediatamente sintió que se avecinaba la confrontación. «¿Qué es eso?», preguntó bruscamente, señalando la carpeta. Carmen lo miró, completamente imperturbable. «Todo lo que necesito para el divorcio». Su voz no contenía amargura, solo un hecho, tan inamovible como el suelo bajo sus pies. La mandíbula de Guillermo se apretó. La frustración lo invadió. ¿De verdad vas a seguir con esto? ¿Entiendes lo que estás haciendo? Carmen cruzó las piernas lentamente, su tono firme. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy recuperando mi vida, con o sin tu cooperación. Su mirada nunca flaqueó. Vio a través de cada excusa vacía que él podría haber estado preparando. Guillermo se burló, buscando una manera de recuperar el control. ¿Y qué crees que vas a sacar de esto? ¿Dinero? ¿Venganza? Carmen, ¿de verdad crees que saldrás de esto mejor de lo que ya estás? Ella lo miró con una determinación inquebrantable. Esto no se trata de dinero o venganza. Esto se trata de respeto. Se trata de no permitir nunca que nadie me trate de la forma en que tú lo has hecho. Esto no es para castigarte, Guillermo. Es para liberarme de ti. Cada palabra se sintió como un veredicto final. Ella no estaba allí para debatir. Estaba allí para declarar. Sus palabras cayeron con fuerza. Guillermo se quedó quieto, mirándola fijamente, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, para darle la ventaja de nuevo. Pero el poder había cambiado, y él podía sentirlo desvaneciéndose aún más con cada respiración que ella tomaba. ¿Y qué pasa con los niños?, preguntó finalmente, aferrándose a una palanca. ¿Quieres destrozar a su familia? Vas a arruinarles la vida, Carmen. Ella ni siquiera se inmutó. Lo único que estoy destrozando es el ejemplo que les estabas dando. No les permitiré que crezcan pensando que es normal que una mujer sea irrespetada o que un hombre tenga derecho a dominar la vida de alguien. Estarán bien, porque ahora tienen una madre que conoce su valor. Su tono contenía acero, no malicia. Ella estaba luchando por algo más que por sí misma ahora. Guillermo se quedó sin palabras. En los días siguientes, Carmen comenzó a tomar medidas reales. Se reunió con una abogada que la guió a través de cada aspecto del caso. La abogada confirmó lo que ella ya sospechaba. Su reclamo era sólido. Sus derechos estaban intactos. También comenzó a ver a un terapeuta, algo que había pospuesto durante años. Necesitaba procesar el daño que Guillermo le había hecho, no solo legalmente, sino emocionalmente. No solo estaba luchando en la corte, sino que estaba sanando. Capa por capa, se estaba desprendiendo del dolor hasta que solo quedaba la fuerza. Cada elección, cada reunión, cada paso que daba era parte de un plan más grande. Su renacimiento. ¿Y Guillermo? Se estaba desmoronando. Caminaba por la casa como un fantasma, atormentado por la realidad de que ya no estaba al volante. El silencio con el que solía castigarla ahora lo castigaba a él. Cada vez que veía a Carmen de pie, moviéndose con una tranquila certeza, desataba una tormenta dentro de él. Ira, miedo, incredulidad. No podía detenerla. Ahora lo sabía. Aún así, una noche, lo intentó de nuevo. Su voz era más suave esta vez, controlada, calculadora. Carmen, comenzó. ¿No podemos simplemente resolver esto entre nosotros? Sin abogados, sin tribunales. No tenemos que hacer de esto un desastre público. Manejémoslo discretamente. Carmen miró a Guillermo directamente a los ojos,
sin rastro de vacilación en su mirada. ¿Un acuerdo discreto?, repitió lentamente. ¿Quieres decir mantener todo en silencio y oculto, tal como siempre has preferido? No, Guillermo. Ya no. Esto no va a ser un secreto porque no tengo nada que ocultar, y tú tampoco deberías. La mandíbula de Guillermo se apretó. Se estaba quedando sin ángulos, y lo sabía. ¿Qué sacaste de esto, Carmen?, preguntó, casi desesperado ahora. Ella se levantó de su silla, recogió la carpeta de documentos y le dio una última mirada antes de caminar hacia su dormitorio. Obtuve algo que nunca entendiste, dijo en voz baja. Obtuve mi libertad. Con eso, salió de la habitación, dejando a Guillermo solo para enfrentar la verdad. La había perdido para siempre, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. ¿Qué te pareció el viaje de Carmen? ¿Te identificas con su lucha por la libertad? Deja tu comentario y suscríbete para más historias que te inspirarán. Conclusión significativa. El legado de Carmen. A través del viaje de Carmen, hay algo que toda mujer debe recordar. Tu valor no está determinado por nadie más. No dejes que las palabras crueles, la humillación o las críticas apaguen tu llama interior, porque dentro de ti reside una fuerza que puede levantarte, incluso en los momentos más oscuros. Ser madre, ama de casa o seguir cualquier camino que elijas no te hace menos. Eres capaz, valiosa y digna de respeto. Nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeña, ya sea por tu apariencia, tus elecciones o tus sacrificios. El amor y la autoestima comienzan contigo. Las relaciones tóxicas y el abuso emocional, ya sean públicos o privados, nunca deben normalizarse ni tolerarse. Si alguien intenta derribarte o hacerte sentir que no vales nada, recuerda esto. No necesitas que nadie valide tu poder. Mereces respeto, dignidad y amor. Y si alguien intenta aplastar tu espíritu, que sepas esto. Puedes levantarte de nuevo, porque la fuerza que hay dentro de ti no puede ser destruida. No estás sola. Busca apoyo. Conoce tus derechos. Rodéate de personas que te animen y te aprecien. Nunca te conformes con menos de lo que mereces. Al igual que Carmen, tienes el poder de recuperar tu vida, reconstruir tu confianza y redescubrir a la mujer extraordinaria que siempre has sido. Eres poderosa, eres valiosa, eres suficiente. Ahí es donde termina la historia. O quizás comienza de nuevo. ¿No crees? Y si todavía estás aquí, si todavía estás viendo o leyendo este mismo momento, entonces quizás, solo quizás, algo en el viaje de Carmen ha tocado tu corazón de una manera silenciosa, pero poderosa. Si es así, tómate un momento conmigo ahora. Veamos esto no solo como una historia, sino como algo que podemos llevar a nuestras propias vidas. La transformación de Carmen no se trataba solo de vestidos rojos o entradas dramáticas. Se trataba de redescubrir su autoestima. Se trataba de caminar a través del fuego y darse cuenta de que podía sobrevivir sin esperar permiso. Epicteto dijo una vez: «Nadie es libre si no es dueño de sí mismo». Carmen recuperó su libertad no luchando contra Guillermo con ira, sino asumiendo su poder con gracia. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en silencio solo para mantener la paz? ¿Cuántas veces nos hemos convencido de que estamos demasiado rotas, demasiado tarde, demasiado cansadas para empezar de nuevo? La historia de Carmen nos recuerda que la curación comienza en el momento en que decimos: no más. Recuerda, la curación no es ruidosa. No siempre es dramática. A veces, es una decisión tranquila en la mesa de tu cocina, un susurro que dice: soy suficiente.
Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Si esta historia te conmovió, por favor, dale like a este video, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y suscríbete a nuestro canal. Hay más historias como esta esperándote, más recordatorios de que incluso cuando la vida intenta apagar tu luz, tú sigues siendo la llama. Muchas gracias por estar aquí. Tú importas, y tu historia aún no ha terminado. Nos vemos en la próxima.